Bueno, gracias por invitar al compañero Rossi, que tuvo la deferencia de invitarme. Voy a hablar sobre Antártida. Qué bueno no tener que decir que voy a hablar de peronismo explícito, porque así va a ser. Va a haber una gran alocución, porque si pensamos Antártida tenemos que pensar, como bien dijo Agustín, en el inicio que somos el primer país con una base antártica, pero que el desarrollo antártico realmente empezó a partir de 1946, cuando Perón habla del magno asunto y empieza a resignificar el sur bicontinental de nuestro país. Los primeros mapas bicontinentales, en serio, esos que estaban en escala, los hizo Perón. Fue en esa época que el Instituto Geográfico Militar comienza a tener mapas que hablan de una Argentina bicontinental, y no solamente los muestra para Argentina, sino los muestra al mundo. ¿Pero cómo los muestra al mundo? A través de una emisión de sellos postales. Entonces, no había internet, no había otra forma, son sellos postales. Eso lo van a encontrar en un montón de libros y va a ser así. Me voy a saltear muchos pasos, porque realmente la historia de la Antártida y de Perón es muy grande, tanto en el primer como en el segundo gobierno, como en el exilio, cuando él empieza a pensar la nueva gestión para el nuevo modelo nacional. También estaba incluido no solamente Antártida, sino estaba pensado también la cuestión ambiental, que es hoy una de las herramientas que tiene el Tratado Antártico para seguir adelante. Si pensamos en el 11 de noviembre de 1951, esa elección, todos recordamos que la mujer pudo por fin sufragar, pero ocurrió otro hecho inédito en el mundo. Perón gana las elecciones en la Antártida y es el primer país del mundo que tiene la capacidad política y administrativa de hacer valer el Estado de Derecho en el territorio antártico. Posteriormente fue la Unión Soviética. Después el Reino Unido inventó eso de votar en ausencia, pero sí fue Argentina el primer país que hizo valer el Estado de Derecho en la Antártida. No conforme con eso, establece otro criterio, el criterio científico. 1951 se funda el Instituto Antártico Argentino, un orgullo mundial. Tenemos el primer instituto dedicado exclusivamente a la ciencia antártica, cosa que después copian los otros países como un modelo de gestión de paz, ¿sí? Íbamos a tener el primer pueblo con un intendente designado que iba a estar en la base Esperanza, pero la revolución fusiladora, o la mal llamada revolución, que fue un golpe de Estado con mucha vehemencia y con mucha violencia, echa por tierra todo eso y cambia Argentina de ser un país con legítimos derechos y pasa a ser un país reclamante. Porque se voltea toda la toponimia argentina, se voltean todos los estudios científicos que tenía Argentina, esa capacidad logística que tiene Argentina, y se resignifica el contexto mundial. Por eso había elegido como título de esta charla Laboratorio Global o Tablero Político. ¿Por qué es un tablero político la Antártida? ¿Y por qué cambia lo internacional? Porque comienza lo que se llama la doctrina Escudero. Y la doctrina Escudero propone hacer un paréntesis en la soberanía que va a dar lugar al artículo 4 del Tratado Antártico, y que no se hable más de soberanía y que dejemos congelado ahí las conversaciones, vamos a reconocer lo que está hecho. ¿Y por qué surge esto? Por el gran avance que tuvo Argentina en el gobierno 1 y 2 de Perón. O sea, era tan grande el avance que tuvo Argentina, tanta capacidad que tuvo Argentina, que se convirtió en un problema, era el magno asunto, y estaba vinculado también a la estrategia de nuestras Islas Sándwich, Georgias y Malvinas, por supuesto, que nada de esto estaba escindido. Por eso el Tratado Antártico se da como una respuesta. Los ingleses, cuando Perón comienza a desarrollar, empiezan con la Operación Tabarín. La Operación Tabarín es decir que querían que no hubiera más vestigios nazis en ninguna parte del mundo, pero ponían las bases antárticas al lado de las nuestras. ¿Hubo tensiones? Sí hubo tensiones. Cuando fueron a la base Esperanza en 1952, en ese momento un refugio,
Los argentinos los corrieron a tiros, tiraron por arriba, no tiraron a matar, obviamente, pero sí hubo conflictos, porque también había conflictos armados hacia Argentina. Entonces, cae el gobierno peronista, empieza también Estados Unidos con la operación que llama el High Jump, el Gran Salto, mete una cantidad de barcos y de personas que son muy grandes para la Antártida, esta cuestión hace que también la ex Unión Soviética demuestre que tenía un poderío muy grande, y ellos demuestran también que habían descubierto la Antártida unos meses antes de lo que dicen los británicos. O sea, acá se empieza a jugar otro, y la Guerra Fría se traslada. Los rusos tienen los aviones Ilyushin en ese momento y convoy que pueden llegar hasta el polo de inaccesibilidad, lugar al que nadie había llegado hasta ese momento, y comienza a haber tensiones de la Guerra Fría. A partir de esa Guerra Fría era necesario calmar. ¿Y cómo se calma? Con la ciencia. Entonces, después del Año Geofísico Internacional, dicen que, convocando a la Conferencia Antártica de 1959 en Washington, llaman a que la Antártida sea un continente destinado a la paz, a la investigación científica y a la cooperación internacional. ¿Qué había que hacer y qué hay que hacer hoy también, qué hay que hacer para pertenecer al ambiente antártico? Tener ciencia de alto nivel. Esto es lo que exige el Tratado Antártico para pertenecer a la confraternidad antártica. En ese momento, o sea, antes del Tratado Antártico discutíamos entre 5 países. Luego del Tratado Antártico, hasta los años 70, hasta el 75, 76, eran 12 países, de los cuales 7 eran reclamantes y 2, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, que se reservaban el derecho de reclamar lo que querían reclamar. Bien, hoy son 29 países los que tienen derecho al consenso, a votar, a participar, y 28 los que son adherentes en el Tratado Antártico. ¿Y esto qué significa? El Tratado Antártico tenía el consenso como regla de oro y que lo hemos usado mucho. Yo fui director nacional entre el 2003 y el 2015, y lo usábamos mucho cuando en las reuniones, en los foros internacionales, se metía el tema Malvina y el Commonwealth quería llevar adelante alguna actividad. Por ejemplo, metían frases que eran FITS, Falkland Island and Dependencies. Entonces nosotros, al ejercer el modelo de derecho, censurábamos ese documento porque las Islas Malvinas son argentinas, fueron y serán. Entonces, eso lo teníamos muy claro, pero muy claro. Con todos los ministros de Relaciones Exteriores que trabajé, sobre todo el compañero Tayana, tenían muy claro esta cuestión. Y esto se ejercía. Ahora, ¿qué pasaba en el 2003? ¿Qué hicimos en el 2003? Dimos vuelta a algo que estaba ocurriendo en ese momento, que era el cierre de las bases antárticas, porque la campaña antártica estaba totalmente desfinanciada y de 6 bases permanentes iban a quedar 3. Iba a quedar Orcadas por ser la primera, iba a quedar Belgrano e iba a quedar la base Carlini, ex base Yuban y hoy base Carlini, y las otras iban a desaparecer. Se iba a achicar la Argentina a través de negociaciones con el Reino Unido para lograr la Secretaría del Tratado Antártico. En ese momento, cuando gana las elecciones Néstor Kirchner, cambia esa lógica y es vamos por todos. Y como bien decían acá los compañeros que me precedieron, Ezequiel y Mariana, había que volver a recuperar el orgullo de ser argentinos, volver a cambiar esa escena y de pasar de ser reactivos a ser proactivos en este lugar. ¿Y cómo se hizo? Se recuperaron las capacidades militares. Nunca hubo mayor esfuerzo para sacar adelante las campañas antárticas como en esos años. Recuerdo charlas que tuve con Nilda, el apoyo que dio acá Agustín, cuando era ministro de Defensa, respecto a todo lo que eran las campañas antárticas. Obviamente que las cosas no salieron tan bien como hubiéramos pensado, porque se nos quemó el rompehielo Irizar,
pero no se resintió en nada la campaña antártica. Argentina pudo reaccionar. ¿Y cómo decimos que eso ocurrió? Fuimos el primer país durante esos años en publicaciones y proyectos científicos de alta calidad de Iberoamérica. Nosotros manejábamos la ciencia. ¿Y qué pasó cuando largamos el proyecto Pampa Azul? Pampa Azul fue algo tan grande y tan fuerte el golpe para los británicos que enseguida sacaron un proyecto que se llamó SAERI, que es un instituto de investigaciones ambientales que lo pusieron en las Islas Malvinas para trabajar en Georgias y Islas Sandwich en cuestiones ambientales. Entonces, entendimos que con el soporte de las Fuerzas Armadas, que necesitamos ese soporte de las Fuerzas Armadas para seguir construyendo, que en los momentos de mayor debilidad económica sirvió para recuperar nuestras capacidades antárticas y realizar proyectos científicos de alto nivel más cooperación internacional, estábamos. También tuvimos el presupuesto en ese momento para que todos los científicos del Instituto Antártico, más los del CONICET y los de las universidades nacionales, fueran a todos los foros internacionales a demostrar la calidad de ciencia argentina que tenemos. Esto era fundamental. No solo la producíamos, sino que también la defendíamos. Esto sirvió que Macri no tuvo problema para destruir. Hubo un repunte en el gobierno de Alberto para quedar totalmente destruido en este gobierno. Este gobierno volvió a recortar los fondos para la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. No escuché quejarse a Di Chiaro de esto, no escuché. No existe. En una reunión internacional escuché a la directora nacional del Antártico decir 3 veces que ella no tiene experiencia antártica. Claro, la tenemos los peronistas, la experiencia antártica. Gracias. Es cierto, la tenemos nosotros. Hemos visto que somos la resistencia. Perdemos las elecciones en la Antártida por una amplia mayoría, un 85%. ¿Pero qué es la resistencia? El otro 15% que son compañeros nuestros. Son civiles, científicos, administrativos y logísticos que son peronistas de alma porque entienden que tenemos que reformular esta política antártica. Hoy, ¿cómo está el asunto en la Antártida? Hoy el asunto en la Antártida volvimos a ser un país reactivo en todos los foros internacionales, bajó la cooperación internacional, perdimos el ser el centro de la comunicación y creo que estos 2 minutos que me quedan los voy a dedicar a qué esperanza le podemos dar a nuestro pueblo respecto de cómo recuperar estas posibilidades. Perón tenía la Comisión Nacional del Antártico, después pasó a ser la Dirección Nacional del Antártico y hoy creo que tenemos que volver a pensar en una política de unificación para que todo lo que sea actividad antártica esté en una comisión. Esto no estaba preparado, lo estoy diciendo, escribí mucho sobre esto, pensé mucho cómo podía ser esto, en donde todos los actores estén. Que, como bien quiso Guillermo, con el que hablábamos mucho cuando estaba en su cargo, trasladar la actividad antártica a la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, como corresponde, porque está todo muy bien estando en Recoleta, pero si queremos el sur, vayamos al sur. Y si queremos nación, tengamos la nación. Gracias, compañeros.